Muy buenos días a todos. Mi nombre es Bárbara Solano, yo soy la gerente de mercado del Grupo Bobel. Vamos a dar un par de minutitos más para que se unan más personas y ya casi damos inicio. En 2 minutitos iniciamos. Bueno, vamos a dar inicio de una vez por respeto a todas las personas que se unieron a tiempo. Primero que todo, me gusta iniciar con un agradecimiento hacia todos ustedes eh, por sacar tiempito para poder estar presentes en esos webinars, deseándoles el mayor de los éxitos y pues la mayor protección para ustedes y sus familias. Esta iniciativa de los webinars que plantea Grupo Bobel tiene un único objetivo y es brindar la continuidad de los negocios pues de cada una de las organizaciones que se han visto pues bastante afectadas por este tema eh, o esta alerta sanitaria mundial que ha generado el COVID-19. El viernes pasado tuvimos nuestro primer webinar que era sobre qué es el teletrabajo y cómo podemos implementarlo. Durante ese webinar se hicieron muchos cuestionamientos, muchas preguntas sobre cómo dar seguimiento a las tareas diarias, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema que a muchos nos preocupa, ¿verdad? Como líderes y como responsables de personas a cargo que tenemos. Entonces, pues básicamente este webinar viene a solventar mucho esa necesidad y esas consultas. Para ello tenemos a nuestro especialista en temas de productividad y proyecto online, Pablo Mora. Él es el encargado de brindar este webinar. Además va a ser una demostración de cómo utilizar esta herramienta para beneficio de ustedes y para poder llevar este seguimiento de las tareas diarias. Entonces, pues hago el pase a mi compañero Pablo. Al final del webinar vamos a tener la sección de preguntas eh, y él será pues el encargado de atender cada una de sus consultas. Esperamos que dicho webinar sea pues de mucho provecho para ustedes y que tengan un excelente día. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias, Bárbara, y muy buenos días a todos. De las mismas deseos de mi parte, para sus familias, con muchísima protección. Encantado y les agradecemos de verdad este ratito, esta media hora para conversar un poquito, para mostrarles un poquito de esta poderosa herramienta, porque es un momento muy pequeño, pero espero ser bien claro y conciso con lo que le traemos hoy.
Igual, si tienen dudas al final o si tienen más temas, de verdad, con muchísimo gusto nos los hacen llegar y podemos ampliar muchísimo más el tema. Entonces, para entrar un poquito ya en materia, entonces, básicamente el objetivo es ese, ¿verdad? Cómo dar seguimiento a las tareas de Project Online. Entonces, vamos a avanzar un poquito por acá en la presentación para irles comentando qué es lo que vamos a ver. Primero, muy rápidamente, quiénes somos, muy importante, nosotros honrados de tenerlos, quién es Grupo Babel. Vamos a posteriormente, digamos, de qué es, obviamente, partiendo del qué es Project Online, ¿verdad? Para los que no nos conocen del todo, a los que lo conocen un poquito, pues ampliar un poquito el conocimiento por ahí. ¿Qué es Project y para qué nos ayuda en este tiempo de complejos, ¿verdad? En donde estamos perdiendo ese contacto con nuestros compañeros, pero aún así Microsoft nos brinda herramientas poderosas que nos permiten dar el seguimiento a las tareas muy enfocadas específicamente a la parte de proyectos. Ahorita vamos a ampliar ahí ese punto. La importancia de la formalización de la gestión de proyectos y sobre todo las distintas soluciones que dispone Project Online para el seguimiento de las mismas. Ok, entonces vamos a ver diferentes sabores de tipos de seguimiento de tareas porque la parte final, en la parte del demo, lo que quiero es enseñarles, no solamente a través de la presentación, sino que vean cómo es que funciona, cómo se ve la herramienta. Vamos a ver, dependiendo de los roles en una organización, desde los roles estratégicos hasta los roles operativos, los integrantes de equipo de un proyecto, cómo les doy seguimiento. No es lo mismo el seguimiento de una persona estratégica a una persona que tiene el rol de ejecutor de una tarea en específica en un proyecto. Entonces, por ahí nos vamos a enfocar la, la parte final. Sobre el Grupo Babel, básicamente, muy breve, somos una empresa que nos dedicamos a la implementación de servicios y soluciones para la transformación digital. En ese sentido, nos acompañamos en ese journey de cambio, ¿verdad? Y disponemos de tanto personal humano como de temas tecnológicos para lograr ese objetivo. Tenemos ya 18 años en trayectoria, tanto estamos presentes en Latinoamérica, así como también en el Caribe. Su servidor, Pablo Mora, soy ingeniero industrial, especializado en los temas de project, como bien me lo comentó Bárbara. Básicamente tengo alrededor de 13 años por ahí, tal vez un poquito más, trabajando con Project Online, Project Server. Project Online es bueno, una solución que no, es relativamente nueva, tiene algunos años, y antes la versión server, ¿verdad? Eso agiliza montones ahora el servicio, el que sea un SaaS, ya el Project Online. Y bueno, vamos a entrar entonces con el siguiente tema. ¿Qué es Project Online? Básicamente, hay que acotar esto muy bien. Project Online es una solución para la gestión, bueno, que sea redundante, para la administración de la cartera de proyectos. O sea, es para proyectos. Muy importante es eso, ¿verdad? O sea, teniendo claro que es un proyecto desde la definición del PMI, ¿verdad? Que es un esfuerzo que tiene un inicio, que tiene un fin, para lograr un único objetivo, ¿verdad? En ese sentido, esa es la solución. Es muy importante porque no hay que perder de vista de que de las soluciones de Amazon para cada cosa. He encontrado clientes donde tratan de forzar, digamos, soluciones para otro tipo de elementos, digamos, más operativos o sin término. Ahí donde Project tal vez no encaja. Entonces, muy importante acotar de que Project es una solución para la administración de proyectos. Tal y como dice, está incluido en Office 365, ¿verdad? A los que han trabajado con Office 365, es una solución que incluye Office 365, más no necesariamente, no es parte del licenciamiento normal de la suite de Office. O sea, el tema de licenciamiento, sin entrar full a detalle, se lo podremos ver también en el tema de licenciamiento, si tienen alguna pregunta. El licenciamiento es por aparte. O sea, está el licenciamiento de Office, la plataforma con todos los planes E1, E3, E5, etcétera, esos tipos de planes. Y el Office, perdón, el Project Online se da como un licenciamiento totalmente aparte, con 3 tipos de licencia para 3 diferentes roles en la organización. Eso, pues si preguntan, digamos, ¿qué necesito yo a nivel para empezar con Project Online? Entonces, básicamente, licenciamiento en el ámbito de Project Online. El mismo esquema del Office, pero para el servicio Project. Como dice,
nos permite a las organizaciones rápidamente, digamos, iniciar en este tema de la gestión de proyectos para planificarlos, priorizarlos, administrar la cartera de inversiones, etcétera, desde cualquier dispositivo y lugar. ¿Okay? Eso es bastante poderoso porque Project Online, la ventaja que me hace es la puesta en marcha rápidamente, ¿verdad? No como antes Project Server, que todavía sigue existiendo la solución como tal, pero es sumamente ágil. La herramienta ya está dispuesta, es solamente de configurarla. Obviamente, para eso estamos nosotros, para acompañarlos en ese servicio de configuración, etcétera. Pero el servicio como tal ya está ahí, ya está disponible. Entonces es sumamente ágil. Y como dicen, y ya tocando temas que tienen que ver con el tema de movilidad, desde cualquier dispositivo nosotros podemos tener acceso. Enfatizando en este punto sobre el teletrabajo, que sí es posible con Project Online y si nos permite, digamos, en estos tiempos, y no solamente estos tiempos que Dios primero pase bastante rápido, sino ya en nuestro día a día, esperemos que nos vaya a hacerlo más pronto, es posible, por supuesto, digamos, la ventaja de Project Online, digamos, de trabajar en este tema, digamos, a nivel de teletrabajo, la ventaja es que obviamente la ubicación no es un problema porque ya, como vimos, el servicio está basado en nube. Entonces aquí no ocupamos estar físicamente, ¿verdad? Obviamente en un lugar en particular con un dominio específico, lo que lo reforzamos con el siguiente punto. O sea, no ocupamos equipos dedicados para acceder a él, sino ocupamos, que de momento todavía pasa mucho, ¿verdad? Hay equipos que tienen que estar en la red de un banco, por ejemplo, y si quiero hacer teletrabajo, necesito trabajar con ese equipo en particular, o necesito una VPN, o necesito ciertas condiciones a nivel de comunicaciones o redes para poder trabajar de forma remota. Digamos, Project Online no ocupa nada de eso. Básicamente lo ocupamos es una PC con acceso a Internet y listo. Básicamente lo único que ocupamos. La comunicación de esta forma se da muy fluida. Van a ver ahora un poco con la demo, digamos, de que el tema, que eso es lo que yo llamo mucho y potencio mucho y es lo que, digamos, evangelizo mucho con el tema de Project y es por ahí donde les gusta mucho la herramienta de Project Online. No solamente es una herramienta para gestionar proyectos, administrar las tareas de un cronograma de un proyecto, comunicar a los team members y por ellos que me actualicen las tareas, etcétera, ese ciclo de comunicación, sino sobre todo la comunicación es poderosa porque en tiempo real, digamos, se va viendo el avance de los proyectos. Yo no ocupo la típica gestión anterior donde yo voy dando avances de un proyecto y luego envío informes de cómo aquí no es necesario ese tipo. La comunicación es fluida porque la comunicación está en línea. En la medida en que nosotros actualicemos los proyectos, así se están actualizando, digamos, en tiempo real. Y además, algo muy importante, la integración con otros elementos como Office 365, que son elementos que también vamos a tocar en otros webinars para que estén por ahí atentos. Por ejemplo, con Teams, con Planner. Entonces, Project no es un ente aislado, sino que Project está inmerso con otras soluciones que se pueden integrar perfectamente. ¿Qué elementos utilizamos o cuáles son los elementos que vamos a ver ahora a continuación en la parte de demo? Son como tres grandes aplicativos, por decir así, o funcionalidades. Project para la web, Project Online y el cliente de escritorio de Project Online. Okay, luego los vamos a ver ya en funcionamiento. Estos básicamente son como las herramientas que dispone la solución en sí. Antes de iniciar en ese punto, hay un elemento bastante importante que debe mencionar. Digamos, Project Online viene a cambiar mucho tema, viene a agilizar y como parte, digamos, de esta transformación digital, ¿verdad? Es claro que, digamos, en los tiempos de ahora nosotros no administramos proyectos como hace 20, 30 años, ¿verdad? Normalmente las herramientas que utilizaban en ese entonces, digamos, eran bastante diferentes. Y ahora con todo este tema de la transformación, home office, etcétera, hay muchas herramientas, digamos, que no siguen el mismo paso a como nosotros estamos laborando. Entonces, en ese sentido, Project Online ha hecho muy bien su trabajo en el sentido de que se ha moldado esa transformación, digamos, de la forma de hacer, ¿verdad? De cómo trabajamos. Un estudio del PMI, muy rápidamente menciono unos datos que son bastante importantes porque no quiero dejar de lado el tema metodológico en todo este tema, ¿verdad? El 73%, como dice por ahí, de las organizaciones utilizan diferentes tipos o métodos formales, digamos, de administración de proyectos, ya sean ágiles, predictivos o híbridos.
¿verdad? Con todo este tema de Scrum o predictivos, que es el tema de cascada, etcétera, ¿verdad? Que son por fases y el proyecto es más, por eso se le llama predictivo, ¿verdad? O una combinación que son los híbridos. Acá el mensaje es, en la siguiente slide se los muestro, más allá, digamos, de la herramienta, que la herramienta es súper importante y nosotros somos precursores de ello, aquí el tema es, porque algunos dirán, bueno, Project Online se amolda a cierto tipo de metodología, pero yo utilizo ágil, yo predictivo, otro interactivo, incremental, o yo utilizo una mezcla de varios. Aquí el mensaje, y como lo pueden ver esos números por ahí en este informe del PMI en el 2018, aquí lo relevante, como pueden ver en la imagen del medio, es utilizar una dirección formal, o sea, no importa cuál forma, cuál metodología, perdón, digamos, de administración de proyecto utilicemos, sino que utilicemos alguna de ellas, ¿verdad? Aquella que mejor, digamos, se amolde a las necesidades de la organización. Entonces, basado en eso, vean, bueno, antes de pasar, basado en eso, vean que los números son muy positivos cuando, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, las tres aristas claves de la administración de proyectos sobre el tema de alcance, presupuesto y tiempo, ¿verdad? Tengo mejores resultados en la medida que yo utilizo una metodología formal. ¿Cuál? La que la organización, como les digo, se adapte mejor a ella. Y acá es lo que queremos decir, digamos que a través de Project Online, ella soporta, la herramienta no es, se ha venido cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Entonces ella soporta cualquiera de las metodologías que aquí presentamos. Entonces el mensaje es, no importa cuál metodología utilicemos, lo importante es utilizar, ¿verdad? Una metodología formal en tema de administración de proyectos. En ese sentido, hay diferentes tipos, digamos, o niveles, digamos, de herramientas para la gestión de estos proyectos. Microsoft dispone diferentes herramientas, digamos, para esta gestión. Desde herramientas muy básicas, como ven aquí, donde dice individuales, hasta temas más empresariales y corporativos, ¿verdad? Microsoft dispone soluciones móviles, ¿verdad? Donde quiera que estén, vamos a poder estar con ellas para la gestión de eso. Vamos a enfocarnos mucho en el tema un poquito más hacia arriba, digamos, a los temas más corporativos, porque Project, si bien es cierto, una pyme perfectamente puede hacer uso de Project, ¿verdad? Antes Project estaba un poco sesgado a organizaciones muy grandes por los costos relacionados al licenciamiento. Ahora es muy factible, es muy accesible por el tema de la suscripción mensual, individual, digamos, porque es por persona, digamos, el uso de este servicio. Entonces, como les digo, hay diferentes niveles, digamos, de gestión y seguimiento de tareas, que es por lo que estamos hoy acá, pero nos vamos a enfocar muy fuerte hacia la parte superior porque el proyecto, digamos, que está más enfocado a esa parte más empresarial. ¿Ok? Entonces, ¿qué disponemos, qué soluciones disponemos para ello? ¿Qué tenemos Project? ¿Qué nos brinda Microsoft, perdón? Entonces tenemos Teams, tenemos Project, que es el foco del día de hoy, tenemos Microsoft Planet, SharePoint también, y algo muy importante, que si bien es cierto, no es el foco como solución el día de hoy, es una herramienta que Project Online, vinculado con Power BI, que es una solución para generar reportes, dashboard, etcétera, me da valores, digamos, o me da soluciones muy potentes para el seguimiento de las tareas. ¿Ok? Entonces los vamos a reforzar a continuación con el tema del demo. ¿Quiénes participan en Project Online? ¿Qué personas inician? Entonces, como lo mencioné brevemente al inicio, tenemos desde patrocinadores, o sea, tenemos desde el equipo estratégico, ¿verdad? Que tiene ciertas tareas y responsabilidades en el uso de la herramienta, hasta tenemos el equipo proyecto, por medio que no es menos importante, que es realmente clave, los administradores de proyecto. Entonces, son como los tres grandes roles que participan en Project Online: patrocinadores o gerentes, administradores de proyecto, quienes son aquellos que básicamente crean las iniciativas, crean los proyectos, le dan seguimiento al cronograma, la gestión documental, porque Project Online es muy importante. Project Online no es solamente es una herramienta para gestión de un cronograma, de un GAN, sino que también hay un tema de gestión documental que es posible darle seguimiento con ello, tareas entre otros. Y el equipo de proyecto, básicamente son las personas que les asignamos tareas y colaboran con las actualizaciones de las tareas, es decir, el administrador de proyecto administra el cronograma, en ese cronograma hay tareas, en esas tareas hay asignaciones donde hay equipo y personas,
A estas personas les van a llegar tareas a su parte de horas o a la sección de tareas y ellos van a poder colaborar en el seguimiento de las tareas y las actualizaciones de las tareas, todo esto de forma remota, para la actualización al final del portafolio de forma general. Entonces, para entrar un poquito ya más con el cómo se ve esto y cómo actualizo tareas, vamos a hacer una pequeña demo, ¿verdad? Basado en este punto anterior, basados en los roles, cómo cada rol le da seguimiento a sus tareas utilizando Project Online. Y así les muestro de paso las secciones más relevantes, digamos, de Project, para que lo vayan conociendo. ¿Ok? Entonces, el primer escenario, tenemos los patrocinadores, los gerentes. Ellos ocupan, como les decimos, visualizar el portafolio de proyectos y su desempeño. ¿Qué tengo como herramientas de Project Online para darle seguimiento a estas tareas de forma remota? Entonces, tenemos el Roadmap, tenemos el Project Center y otro elemento que es muy importante, que fue el que se lo mencioné ahora, es el Power BI o Dashboard o reportería generada desde Project Online. Digamos que Project Online es la fuente de datos y al final, básicamente lo que hago yo los expongo en un dashboard. Entonces, voy a salirme de aquí un momento, voy a irme primero que todo, bueno, a un navegador. ¿Cómo ingreso a Project Online? Desde los temas más básicos, básicamente en un navegador, me voy a Office 365, ingreso, hago login y llego a esta parte, que es básicamente la bienvenida o el lobby de Office 365. Aquí van a encontrar una sección que dice Project y a partir de ahí ya empiezo a navegar en Project. Entonces, nuevamente, estamos desde la mirada de un gerente. ¿Qué es lo que haría él o qué herramientas dispone? Entonces, el primero es una sección que les comentaba, una herramienta que se llama Roadmap, es esta. Es una herramienta que es bastante, digamos, relativamente nueva a nivel de Project Online, de desarrollo es bastante nuevo. ¿Qué me permite el Roadmap? Básicamente es un dashboard bastante simple, una línea de tiempo, ¿verdad? Donde tengo iniciativas, tengo ideas, tengo proyectos, y en el cual yo voy poniendo algunos elementos importantes, hitos en la parte superior, y yo puedo ir darle un seguimiento, como les digo, no son tareas de proyectos, son elementos más generales, digamos, la aprobación de un programa de proyectos, alguna tarea particular de un proyecto que yo como gerente necesito darle seguimiento, entonces yo la puedo mapear desde acá. Es una herramienta muy, muy estratégica, muy de alto nivel. Como ven, no detalla básicamente fuerte las tareas de un cronograma, sino básicamente son hitos importantes en un portafolio de proyectos. Básicamente lo que hago es yo es agregar una fecha importante, le pongo un nombre, una fecha y algún estado de la misma. Y aquí le voy dando seguimiento en el tiempo. ¿Ok? Ese es el roadmap, uno de los entonces elementos para esa gente, ese público, digamos, estratégico. Otro de los elementos, digamos, que son claves a nivel de proyecto es el siguiente. Bueno, está el roadmap. Aquí en esta pantalla siguiente lo que les estoy mostrando es la página principal de Project Connect. O sea, este es el home para todos los roles que les mencioné, para los ejecutivos, project managers, team members. Esto lo ven todos. Ahora, ¿qué ven aquí? Obviamente, el ver más, el ver menos va a depender del rol. Un gerente, por ejemplo, entonces, él lo que va a hacer es desplazarse hasta aquí a una sección que se llama proyectos, que lo que me va a mostrar básicamente es el portafolio de proyectos. Entonces, el seguimiento aquí de ese rol no son tareas, aunque puede haber tareas de un cronograma, lo que le interesa ver, los elementos que ustedes están viendo en esa gráfica y en la parte azul, de color azul, básicamente es el detalle de los proyectos. En la parte superior tengo un concepto que se llaman vistas y a partir de ahí yo puedo cambiar como gerente, ¿verdad? Vistas para darle seguimiento a esos proyectos. Recuerden que estoy a nivel estratégico en este punto. Entonces yo puedo ver proyecto por proyecto, puedo tener indicadores como pueden ver ahí de semáforos, digamos que me permiten ver el estado de los proyectos, ¿ok? Con diferentes tonalidades dependiendo de la criticidad o el ok de los proyectos, tanto en temas de un semáforo en general, un semáforo que tiene que ver básicamente con la programación, un semáforo que tiene que ver con horas en un proyecto o con costos. Puedo tener diferentes elementos. Puedo aquí cambiar diferentes vistas y ver, por ejemplo, agrupaciones de proyectos por temática, por tecnología, por desarrollo. O sea, es una forma muy jerárquica, digamos, o muy, muy estratégica de analizar los proyectos. ¿Ok? Ese es el segundo elemento, tal vez, bastante útil para un gerente. El último,
que es súper interesante y muy lindo, es el tema del Power BI, ¿verdad? Teniendo esta misma información, ¿verdad? A nivel de proyectos, llevando adecuadamente la información de los proyectos, Project Online nos permite generar este tipo de reportes. ¿Verdad? Les voy a ampliar un poquito por acá. Este es un reporte, un dashboard, digamos, una serie, un conjunto de reportes. En la parte inferior, si pueden visualizar, son diferentes tabs, como un Excel, pero en este caso cada uno es un reporte. Entonces me permite ver la salud del portafolio en general de proyectos, donde tengo diferentes tipos de reportes. Eso es como una línea de tiempos. Este es muy interesante porque me permite ver un proyecto en particular. El primero que les mostré fue a nivel general de portafolio. Entonces yo puedo, por ejemplo, cambiar básicamente algo tan simple de venir y seleccionar otro proyecto, que la información va cambiando en todos los elementos claves, digamos, análisis de un proyecto, costo, varianza, ese avance del proyecto, como lo ven aquí en la esquina inferior derecha, el avance del proyecto. Esto me lleva hasta donde está la programación del proyecto, etcétera. Es decir, es un dashboard bastante completo que como gerente me permite entonces ver a alto nivel cómo va mi proyecto. Este, por ejemplo, tiene que ver relacionado con costos, este tiene relacionado con hitos del proyecto, o sea, aquellos elementos importantes o que marqué como hitos en un proyecto lo puedo ver desde acá. Riesgos, esta parte es súper interesante también, tiene que ver con los recursos, es decir, yo como gerente puedo darme cuenta de cómo es que está en la carga de los recursos a nivel de disponibilidades, si tienen horas, si no tienen horas por mes, básicamente lo que ven en la parte superior son los meses. Y entre más rojo sea el color, en menor disponibilidad. Los colores básicamente celestes o más fríos son los que tienen que ver con los recursos que todavía no han tenido tareas asignadas. Entonces aquí yo doy rápidamente un mapa de ese tipo. ¿Ok? Puedo llegar hasta el detalle de ver qué recurso tiene qué tarea en un proyecto. Entonces el uso de Power BI para un gerente es bastante poderoso. Siguiente elemento, estos básicamente los tres para un gerente, un administrador de proyecto, ¿ok? Uno de los principales elementos es el Project Professional, que es básicamente esta herramienta en donde ya vemos las tareas básicamente en un cronograma, el cronograma de Gantt, donde puedo ver y tengo diferentes vistas para ver el seguimiento del proyecto a nivel de fases, diferentes formas de cómo dar seguimiento a las tareas. Todo esto es muy importante, todo esto de forma remota, o sea, yo lo único que ocupo es tener Project Professional conectado a Project Online y la información que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? La información que ustedes ven aquí yo la voy guardando y la voy publicando y esa información que se va publicando es la información que está presente en esos dashboards que vimos anteriormente. Entonces, Project Professional, por supuesto, es la herramienta fundamental de un administrador de proyectos en la cual da seguimiento. Otra opción, Project Online, es otra de las herramientas que dispone, es decir, el sitio web. ¿Ok? Un administrador de proyectos, un administrador de proyectos desde web también podría dar seguimiento. Esto que les estoy presentando es el Project for the Web, se llama. Es también una solución muy nueva que dispone ahora Project Online para crear planes de proyecto, dar seguimiento a proyectos de diferentes formas. Vean que esto lo que están viendo es básicamente un proyecto muy pequeñito donde yo le puedo ir dando seguimiento a las tareas, que tiene una serie de columnas, se parece mucho al proyecto que estábamos trabajando. Sin embargo, también tiene otro esquema. Yo puedo cambiar a otra forma, digamos, de dar seguimiento a las tareas como un Kanban, ¿verdad? Metodologías, aquí ya empiezo a hablar de otro tipo de metodologías y formas de gestionar el proyecto. Entonces, que fue lo que les mencioné anteriormente. Vean cómo Project Online ahora se amolda a las distintas metodologías que el mercado, digamos, nos demanda a nivel de gestión. O el típico también, una línea de tiempo, ¿verdad? Esto vean que no estoy utilizando, acá estoy directamente en Office 365, ¿verdad? En la sección de Project, no estoy utilizando el Project Professional. Entonces, vean cómo, de verdad, digamos, desde cualquier parte, con una simple conexión y obviamente con licenciamiento adecuado, puedo dar seguimiento a las tareas. Entonces, esta es una herramienta bastante nueva, ¿verdad? Aquí yo puedo ampliar las duraciones de las tareas, puedo vincular tareas unas con otras.
puedo generar un Gantt bastante simple. No tiene las mismas funcionalidades que tiene un Project Professional, pero me suple bastante bien el seguimiento básico, digamos, de tareas, que el día de hoy mucho ocupamos eso, ¿verdad? La simplicidad para la gestión. Entonces, tengo diferentes formas, como les digo, de utilizar o crear y dar seguimiento a las tareas. Entonces, esta sección se llama Project para la web. Segundo. Ok, que es este que está acá. ¿Qué pasa con el último rol? Con el escenario 3. ¿Qué hace un team member? Bueno, ya vimos que los project managers tienen diferentes herramientas. ¿Qué hace un team member? Aquella persona que les asignamos tareas en un cronograma. Bueno, ella tiene, este rol tiene la sección de tareas, timesheet o project para la web también, que ese fue lo que acabamos de visualizar. Entonces, cambio nuevamente el sombrero, dejo de ser project manager y les voy a mostrar algunas herramientas entonces que dispone los team members. Por ejemplo, esta. Ya una persona que por ejemplo, yo soy team member de un proyecto, entonces entro a esta sección que se llama tareas y desde acá puedo darle seguimiento a ellas. Entonces, remotamente, trabajo que se me ha sido asignado, yo desde esta sección, a través de, por ejemplo, diferentes métodos como porcentaje de avance o con el concepto de trabajo real, puedo ir actualizando las tareas. En este método en particular, el método para actualizar las tareas sería a través de los días. Entonces, por ejemplo, una actualización de una tarea sería si, por ejemplo, el 23 de marzo me asignaron una tarea de 8 horas, yo la ejecuté adecuadamente y voy actualizando las horas en el timesheet de tareas. ¿Ok? El día de hoy, por ejemplo, aquí es donde le doy seguimiento. Nuevamente, esta es la mirada de un team member, una persona que actualiza las tareas. Entonces, aquí le doy dando seguimiento. Esa es una opción. La sección de tareas. Otra opción para este rol, el rol de team member, se llama timesheet. Timesheet se parece mucho a la sección que vimos anteriormente de tareas. ¿Cuál es la diferencia del timesheet? El timesheet es una funcionalidad que me permite a mí, como recurso, actualizar. Si ustedes ven aquí, esto cambia un poco de color de las tareas que están en la parte superior, de las líneas que están en la parte superior con estas de aquí abajo. Entonces, el timesheet no es más que una hoja de tiempos que está dividida en dos grandes elementos. La parte superior, básicamente lo que me va a mostrar son tareas de proyectos y la parte inferior, tareas administrativas. ¿Esto para qué? Para que un gerente funcional, por ejemplo, quiere saber cuál es la distribución del trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes de un recurso. Entonces, la sección anterior de tareas me permite solo actualizar tareas de proyecto, pero esta sección me permite actualizar, perdón, de lunes a viernes, por ejemplo, en esta jornada, qué es lo que yo hago en toda la semana. Entonces, yo puedo decir que trabajé en horas de proyecto en la parte superior por acá, pero también lo mezclé en mi día a día con temas de, por ejemplo, si, no sé, un día tuve enfermedad ese día, entonces, bueno, en la tarde no pude trabajar o todo el día no pude estar ahí. O tuve una reunión o tuve una capacitación. Son elementos que son, en algunos casos, son externos a un proyecto. Entonces, el timesheet me permite actualizar, por ejemplo, en una base de 40 horas, mis 40 horas aquí en la hoja de tiempos. Entonces, es una forma, nuevamente, de cómo los recursos pueden actualizar tareas. ¿De acuerdo? ¿Ok? También los recursos, vimos estos dos, tanto la sección de tareas como la sección de timesheet, el Project for the Web, que lo vimos hace un momento, ellos también podrían hacer eso. Es decir, la sección que vimos hace un momento por acá, que está aquí, que es un Gantt bastante sencillo, no solamente es exclusivo para los project managers, sino que también, por ejemplo, un team member que tenga sus tareas personales o algo que llevar, ¿verdad? Propio ahí, algo individual, podría crear un nuevo proyecto, digamos, de este tipo y llevarlo también a diferentes metodologías o formas de actualizarlo, a través de un grid bastante sencillo, o a través de un board para, tipo Kanban, o a través del formato cascada normal, como es un Gantt tipo project. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, lo que queremos reforzar y comentarles y que queríamos que conocieran, así bastante breve, es que Project Online, distintamente de los tipos o metodologías, ¿verdad? Que dispone o que existe en el mercado, Project Online les permite actualizar entonces las tareas
de diferentes niveles, ¿verdad? De diferentes roles. Tenemos desde los roles administrativos hasta los equipos de proyecto. Y tenemos diferentes sabores a nivel de funcionales o herramientas para hacer esa actualización. Y toda esa actualización, eso es muy importante, la podemos hacer indistintamente del lugar que estemos. Los reportes que vieron, por ejemplo, estos reportes que fueron bastante interesantes, que son muy poderosos, los pueden hasta consumir, no se los mencioné, a nivel de teléfonos, en las tiendas de tanto de Apple como se me fue, de Android, existen los apps que se llaman Power BI. Pueden descargar su app de Power BI y consumir, no solamente a través de una PC, sino ustedes de la comodidad del teléfono pueden consultar, o un gerente podría consultar este tipo de dashboard. Entonces, lo mismo que estamos viendo aquí a nivel de web, lo pueden consumir a nivel de un celular. Entonces, vean que la movilidad es bastante completa y Microsoft nos proporciona entonces muchísimas herramientas para los diferentes roles, porque no todos consumen la misma información y no todos actualizan la misma información y le dan seguimiento de la misma forma. Project nos permite generar eso. Entonces, diferentes formas y diferentes herramientas para los equipos de trabajo. Básicamente la presentación es esta. Obviamente podemos yo quedarme todo el día hablando a nivel de Project, pero queríamos algo conciso, algo que realmente volvamos a identificar y conocieran del concepto de qué es Project y cómo Project nos permite, nuevamente desde nuestros hogares o desde cualquier parte donde esté, la actualización de tareas. ¿Cómo? De diferentes, utilizando diferentes herramientas dependiendo del tipo de rol que seamos dentro de ese mundo de la parte de gestión de proyectos. Y nuevamente, no importando, no siendo una limitante, cuál metodología utilizar, que ya vimos que lo importante es utilizar una metodología formal. Aquí Project Online entonces nos soporta cualquier metodología que esté en el mercado. De mi parte es esto, la verdad, esta cápsula de Project es básicamente hasta acá. Me encantaría si tuvieran preguntas, las que gusten, estoy a la orden. Así que ustedes me dirán. Pablo, muchísimas gracias. A todos los asistentes, si tienen alguna consulta, pueden redactarlas a través del chat para que Pablo pueda atendérselas relacionadas a su giro de negocio, a su puesto y demás. Tenemos unos minutitos para responder unas cuantas preguntitas. Pablo, don César Alvisures pregunta, ¿es necesario la licencia? Bueno, son varias preguntas. La primera es, ¿el licenciamiento de Project Online incluye Power BI o requiere licenciamientos separados para cada uno? Muy buena pregunta. Sí, son temas aparte. Power BI, como lo vemos por aquí, son, en este caso, este amigo de por aquí, sí es aparte. Power BI requiere una licencia aparte para el tema de Project Online. Project Online tiene 3 licencias. El P1, P3 y P5 tienen costos diferentes. Están publicados en la página. Igual pueden hacernos unas consultas a nosotros. Y Power BI, en resumen, sí es un costo distinto. También pregunta si es necesario la licencia Project Pro y además Project Online. Buena pregunta. Las licencias en estas P1, P3 y P5, 2 de ellas, la P5 y la P3, ya incluyen Project. La ventaja de eso, y no se los comenté, con el tema de si disponen de esas 3 licencias, la P5 anda alrededor, sí, muy rápido, creo como alrededor de los 50 y resto de dólares. Eso es público, esos costos son públicos. Y la P3 anda alrededor de 30 y algo dólares. Para ambas licencias, ustedes a la hora de adquirirlas, ustedes pueden descargar Project, o sea, ya incluyen el cliente de Project Professional y pueden instalarlo hasta en 5 PCs. Ok. Acá hay otra preguntita, dice Estuardo Mayen, ¿habrá un curso formativo y online para formarse desde un principio en estas herramientas y la forma en que se pueden integrar? Sí, vamos a ver,
vamos a ver, nosotros, Grupo Abel, acompañamos a las organizaciones, digamos, en esta transformación a nivel de proyectos. Lo normal, digamos, de parte nuestra es que cuando un cliente desea incorporarse en este tema de proyecto, parte del proyecto es la capacitación y ahí se las damos. Ahora, no quita que, por ejemplo, si desean tener o disponer de una capacitación a nivel de ya formal de Project Online, con todas las herramientas, etcétera, etcétera, podremos darlo exclusivamente de eso, digamos, brindarles el servicio de la capacitación, no en el contexto de un proyecto per se, sino como conocimiento general del uso de Project Online, con todo gusto. Ok, Julio Vázquez pregunta, ¿utilizar solo planes será suficiente para un equipo de trabajo básico? Sí, digamos, es que es eso. Project dependiendo de los niveles de complejidad y vamos a ver, y visibilidad que quiere una organización, digamos, a nivel de proyectos, por ejemplo, si la organización dice, yo necesito tener visibilidad de todos los proyectos en un sitio centralizado y yo generar reportería y tener de esos datos a la mano, digamos, Planner ahí sí me quedó corto o es corto para ello. Ahora, que Planet además se puede vincular con Project en ciertos elementos, ¿verdad? Que eso es el tema de otro webinar. Pero sí, digamos, si es para algo corporativo, con un número grande de proyectos, donde la información de los proyectos es un poco más profunda, Planner me quedo corto por ahí. Pero para equipos de proyecto un poco más pequeños, un seguimiento de tareas, funciona perfectamente. Ok, Carlos Aníbal dice, ¿cuál sería el costo? Va a variar muchísimo. El licenciamiento es muy claro, ¿verdad? El licenciamiento es muy claro y por ahí lo podemos googlear ahí rápidamente y ver cómo están las páginas. Como les decía, rondan los 50 y resto para la licencia P5, que antes se llamaba Premium, que eso, la diferencia del Premium con la P3, la P5, diferencia con la P3, es que la P5 lo que dispone es o activa ciertas funcionalidades de Project Online que se llama esto. Project no solamente es una herramienta, que me permite gestionar el cronograma y los avances y las tareas, sino que Project también online tiene un componente estratégico muy interesante, en donde yo puedo ingresar iniciativas, esas iniciativas las priorizo y las califico según mis objetivos de negocio, es decir, a cada iniciativa yo le digo cómo pega esa iniciativa a los objetivos de la organización y luego hay una sección en Project Online que se llama análisis de portafolio, en donde básicamente me permite es analizar esas iniciativas, priorizarlas y luego las analizo o les ingreso en ellas dos restricciones, costo y recursos. Entonces, basado en costo y recursos, además del sustento estratégico que les comenté, Project me saca, digamos, por decir, de esas 20 iniciativas que formulé, de acuerdo a mi presupuesto que tengo y los recursos que tengo, puedo ejecutar 10. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de la P5, que tiene una funcionalidades del tema que se llama análisis de portafolio, pero anda alrededor de los 53. 35, como le digo, por ahí andan el rol de PM, digamos, los project managers, que obviamente es que pueden descargar project, etcétera, acceso web. Y la última, la P1, que es para miembros de equipo, que es básicamente entrar a la sección de project, actualizar tareas, que fue el último rol que les mencionamos. Ahora, ese es el costo a nivel de licenciamiento. Hay otro costo, digamos, o otra inversión que le diríamos nosotros más bien, que es el tema de acompañamiento nuestro, que normalmente un proyecto, ¿cómo se desenvuelve un proyecto de este tipo? Grupo Abel, básicamente los acompañamos, empezamos a conocerles un poquito metodológicamente cómo trabajan, porque no digo, aquí la clave es la metodología y luego, una vez que los conocemos metodológicamente, tomamos esa metodología y la plasmamos en la herramienta, la configuramos, porque si bien es cierto, el servicio ya está. Lo que hacemos nosotros, el valor nuestro agregado es agregar esa metodología, esa realidad de ustedes a la herramienta, de tal forma que Project Online entonces ya tenga el sabor de su compañía o su forma de qué hacer. Entonces, el costo sería el licenciamiento, en resumen, más los servicios nuestros por ese acompañamiento y personalización y configuración y capacitación de la herramienta. Va a variar, depende del tamaño de la organización. Habría que hacer un análisis, obviamente, porque si no tiene un costo así como estandarizado, como paquetado totalmente, porque cambia de organización muy grandes a cosas tal vez un poco más pequeñas. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Acá tenemos otra preguntita. Dice, en el caso de Team Member, únicamente modifica su tiempo real de realización.
Correcto. Los team members, bueno, un poquito más de actividades en realidad. Los team members, además de sus tareas, ¿verdad? Que es las actualizaciones que están acá, también les mencioné por ahí un poco rápido, digamos, de que cada proyecto en Project Online tiene un sitio, digamos. Cada uno de estos amigos que están por ahí tiene un sitio de SharePoint, un sitio documental. Entonces, aparte de la parte de actualización que, de las tareas, que eso es obviamente muy importante, también otro de las tareas es esto, digamos, entrar al sitio. Esto es un sitio típico de un proyecto, ese es el nombre del proyecto. Eso es un sitio de SharePoint. Entonces, básicamente, lo que les permitiría es, por ejemplo, planificar riesgos, eventos o issues, qué sé yo, cosas que pasan en un proyecto, registrarlas, subir documentos, como ven aquí a mano izquierda, a la biblioteca del sitio de proyectos, serían otros de los elementos o tareas que podría hacer un team member. No solamente la actualización de tareas, sino un poco también relacionado con contenido de proyecto. Ok, de acuerdo. Bueno, no tenemos más preguntitas. No sé si alguien desea hacer una última pregunta. Ah, bueno, acá. Katia González dice, ¿existe alguna forma de integrar Analytics con Project para ver cuánto tiempo muerto tenemos en la empresa? Uy, esa es muy buena pregunta. No me lo he formulado antes. El analítica sí, él me sacas la productividad y dependiendo, sí, exactamente. No lo he visto con Project. Podría investigarlo, podría, si tengo, creo que sí tenemos los correos ahí. No lo he visto, no lo he visto integrado específicamente con esa Project, con esa funcionalidad. Creo que Analytics ya tiene su, digamos, su rango o sus elementos, digamos, a analizar para sacar ese tema de productividad. Pero si no, lo que sí tiene Project es una sección, vamos a ver si les parece interesante, que tiene que ver, como hay un centro de proyectos, que es este, que básicamente me dice todos los proyectos que existen en el portafolio, hay una sección que se llama Centro de Recursos. En el Centro de Recursos, básicamente lo que me permite a mí ver, obviamente son todas aquellas personas que pueden participar en proyectos, voy a seleccionar algunos ahí muy rápido, pero es una opción que me permite, por ejemplo, ver el tema de capacidades. Entonces, yo podría tener dashboard que por ahí les mostré, digamos, en qué está la gente, ¿verdad? En qué proyectos están. Más solamente es en el ámbito de Project Online. De momento no he visto alguna otra herramienta que puedo meter aquí y reducir de mi capacidad, por ejemplo, de 8 horas, como se ve por aquí, que son estas gráficas. Aquí lo que aparecerían son unas barritas que se van a ver como así, indicando obviamente donde tengo cargas de trabajo, y ahí los puedo visualizar, digamos, con temas o ámbitos que tienen que ver en la parte de proyectos, sí, con Analytics para ver esto tendría que investigarlo, sinceramente, no lo he visto funcional, por lo menos que cobije también Analytics en la parte de Project Online. Sin embargo, hay otras herramientas que ya dispone Project Online para esos efectos, ¿verdad? Ok, y también están preguntando si estos documentos que puede abrir el team member son de Office 365. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, que ya me salí, si estoy en un sitio de proyecto X, ahí cualquiera, yo podría, como esto sí está muy integrado con el Office, ¿verdad? A nivel de documentación, si vengo acá y selecciono, por ejemplo, este documento que es un Word, vamos a ver si está configurado para que sea con el apps. Ven que ya el documento de una vez lo abre y lo puedo editar desde aquí, ¿verdad? Entonces, sí, esa integración es totalmente nativa. Yo puedo abrir un documento en Word, lo veo en los web apps de Word, en este caso, ¿verdad? Y ahí lo puedo trabajar. Entonces, tras de eso también, muy importante, el tema de dónde estoy, no importa, ¿verdad? Y si tengo Office, no es necesario porque los web apps que tiene, como lo pueden ver, el Office 365 le dan posibilidad al tema hasta de edición de documentos. Ok, Pablo, aquí tenemos otra preguntita. Dice, ¿la herramienta SharePoint es parte de Project Online o de la Correcto. misma forma su licenciamiento es por aparte? Lo consulto porque en Office 365 sí se incluye el Project. Correcto. Vamos a ver. SharePoint es como, yo lo hago así esta analogía, digamos. SharePoint es como la sombrilla, ¿verdad? Es la solución, es la tecnología en la cual está hecha. Project es parte de eso. Project es SharePoint, básicamente. Project Online está basado, obviamente, en SharePoint. Entonces, los planes de Office 365 incluyen SharePoint, pero SharePoint, el intranet normal, ¿verdad? Hay planes de Office 365 que incluyen la intranet de SharePoint. Aparte es el licenciamiento de Project Online.
Pero sí, al final, digamos, la solución es SharePoint. Todo esto es, obviamente, es SharePoint. Eso que ustedes están viendo aquí ahorita a continuación es básicamente un sitio de SharePoint, básicamente. Típico de SharePoint. Pero no sé si se quedó claro. Al final la solución, todo es SharePoint. Sin embargo, pero si estamos hablando ya a nivel de licenciamiento, sí, hay licenciamientos en Office 365, Office 365, perdón, que ya incluyen SharePoint, pero intranet, digamos, el SharePoint normal. Y aparte, si hay que adquirir el licenciamiento individual de Project Online para cada usuario, para que el Oh, servicio esté activo. Sí. bueno, bueno, primero que todo, Pablo, agradecerte y agradecerle a todos los asistentes. Ya pues finalizamos con la sección de preguntas. Pues Grupo Hoy les agradecen reiteradamente pues estar acá presentes. Esperamos que dicho webinar haya sido de mucho provecho para ustedes. Cualquier consulta estamos para servirles. Pueden contactarme a mí puntualmente a Bárbara, barbara.solano@grupobabel.com si tienen alguna consulta, alguna necesidad puntual. Y yo con gusto estaría dándole seguimiento a dicho correo. Como les comenté, este webinar es parte de una iniciativa de diferentes webinars. El próximo jueves tenemos un webinar que se llama El teletrabajo requiere una cultura ágil, donde vamos a involucrar marcos de trabajo como Scrum y Safe para, pues para ser efectivos, reducir tiempos de respuesta y aumentar la productividad de nuestros colaboradores. La encargada de la conferencia va a ser nuestra SPCN Natalia Elizondo, y esperamos que se puedan unir a ese webinar también, que sabemos que va a ser pues, bastante bueno. Entonces, sin más que decir, nuevamente muchísimas gracias y los esperamos en el próximo webinar el día jueves. Muchísimas de mi parte, muchísimas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.